Con todos ustedes nuevamente a través de www.robertodebries.com. Y realmente es un placer, como siempre, compartir con ustedes los conceptos de pensamiento, esos conceptos que nos ayudan a cómo clarificar definiciones, palabras, definiciones, imágenes, ideas que van a constituir instrumentos importantes para la realización de nuestra vida a través del pensamiento. Y cuando nosotros nos enfrentamos al número de hoy, al número 114, nos vamos a encontrar al humor. El humor es muy importante en nuestras vidas y que vamos a tomar en la segunda acepción, porque la primera acepción para nosotros los especialistas en conducta humana, en la mente humana, en psiquiatría, psicología y las demás áreas que estudian el ser humano en la mente, nos vamos a definir el humor como un estado afectivo que se mantiene durante algún tiempo. De esa palabra también se usa el humor como un concepto que vamos a dar y que específicamente trabaja mejor con la palabra de humorismo, que sería, muy grosso modo, y aquí lo vamos a empezar a conceptualizar, como una comunicación que hace una personalidad para presentar, enjuiciar, comentar una realidad humana, ya sea de un individuo, ya sea de una situación, o sea de otro elemento humano o humanizado, en el cual se va a intentar hacer sonreír y hacer reír, inclusive hacer carcajear a los determinados receptores de este mensaje para lograr un estado de bienestar, de satisfacción interna. El humorismo nosotros lo hemos definido como uno de los grandes placeres del ser humano, de esas sensaciones que nos dan esa satisfacción interna. ¿Esto cómo lo hace? Explotando el lado cómico y el lado, yo diría también que el lado ridículo de las personas y de las situaciones humanas, de las relaciones humanas y del entorno, de cualquier situación del entorno, cuando se ridiculiza, entonces realmente se vuelve un material del humor, o mejor dicho, del humorismo. Cuando nosotros entonces hacemos estos análisis y conceptualizamos al humorismo tal como lo estamos haciendo, nos damos cuenta que el método para hacer humorismo, es decir, para hacer sonreír y para inclusive hacer reír, va a tener como fundamento varios elementos que más o menos se repiten, que los sintetizamos en los siguientes. Uno sería trabajar la paradoja, es decir, cuando una cosa es paradójica y no realmente no concuerda una con la otra y que va a generar entonces desconcierto. Y el desconcierto generalmente causa, más cuando uno lo ve y uno no es el que está en desconcierto, mucha risa. Este desconcierto también puede ser trabajado a través de la ambigüedad. Cuando una cosa es y no es, una determinada tiene o es una determinada realidad. También podríamos trabajar a través de la ridiculización, es decir, cuando se exageran unas determinadas características y generalmente entonces se lleva al ridículo, se lleva a la exageración de las características, de las formas, etcétera. Entonces, en esta exageración probablemente hay causa también de risa y hay causas de sonrisas, inclusive de carcajadas. Esto también es, creo que es muy importante porque en esta exageración de las características de los rasgos también nos encontramos con un personaje que es importante en la historia de la humanidad, en especial de los últimos siglos, que es el payaso, el clown, realmente que es importante determinarlo como un generador de sonrisas y de risas. Cuando nosotros tenemos entonces claro que es el humorismo, es una comunicación
y que además de ser una comunicación va a perseguir el logro de sonrisas y risas, nos vamos a encontrar también que una forma para hacer humorismo es el chiste, otra podría ser la imitación, otra podría ser la burla, es decir, la exageración de un determinado rasgo para hacerlo caer en ridículo y burlarse. Y esto nos lleva a una reflexión, que es la reflexión que queremos hacer más profunda sobre el humorismo. Y que es que el humorismo hay que averiguar quién hace el humor, por qué lo hace, cómo lo hace y para qué lo hace. Por supuesto, contestando también las preguntas de dónde lo hace y cuándo lo hace, para entonces vislumbrar algo que es muy importante. Y más que el humor como profesión, el humor en nuestra cotidianidad. Y preguntarnos, primero nosotros de nosotros mismos, de qué nos reímos nosotros, qué nos causa gracia, qué características nuestras o de los demás o del medio o de las relaciones nos causan gracia hasta hacernos sonreír o inclusive hacernos reír. Yo creo que esto es lo fundamental. Y luego preguntar qué hace reír a otra personalidad, de qué se llena el humor, el humorismo, de qué, cómo se logra y cómo se satisface, de qué se ríe. Y por lo general, siempre, y es una tendencia en mucha gente, a no confiar en el humorismo que hace alguien en base a los defectos del otro, en especial si esta otra personalidad individual o colectiva tiene menos poder, porque esto entonces se transforma el humorismo y sobre todo este humorismo fácil, este humorismo de la burla, de los estereotipos, esta burla realmente se transforma en una relación que evidencia el poder. Y esto realmente debe generarnos algunas reflexiones. Esto, muy grosso modo, es el humorismo, el elemento número 114, y es un elemento muy rico en situaciones, en definiciones, también lo es en la forma como se genera, en los para qué, en qué legitima realmente, y sobre el humorismo y sobre todo cómo se hace. Siempre investigue de qué me río, qué me hace reír, por qué me hace reír y para qué me hace reír. ¿Dónde está la legitimidad de mi humor, de mi humorismo? Si se fundamenta en los defectos del otro y sobre todo si tenemos más poder que el otro, debe llamarnos a la reflexión. Igual hacerlo con los otros. Si usted quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de Twitter. Entonces sería @Dr. de Bries, todo en letras DOCTOR, Dr. de Bries, o puede hacerlo a través del correo. En el correo sería roberto.bries@gmail.com. Sería interesante profundizar sobre la dinámica del chiste que trabajó Freud, trabajar sobre muchos aspectos del humor para pensar o para no pensar, como lo decía Nietzsche, que la vida del hombre es tan dura que tuvo que inventarse el humor. Será hasta el próximo concepto de pensamiento.